costo estimado por gasto médico. Estos son estimados porque pues, hay casos que duran un día, 2 días, 3 días, o nada, o a veces se complican y puede prolongarse por más tiempo. Se calcula que entre 6.6 a 34 miles de millones de dólares. Imagínense la cantidad que estamos hablando. Y eso es bastante dinero que se pierde en cuanto a productividad. La incidencia de las infecciones en los últimos años en Estados Unidos se está viendo que está bajando. Pero está bajando porque sabemos qué tenemos en nuestro patio, qué cosas hay, qué cosas nos están afectando. Y si nosotros conocemos lo que nos está afectando, podemos tomar medidas para controlarlo o para eliminarlo. Es muy difícil eliminarlo, pero por lo menos de que no se manifieste de una forma mayor. Entonces, esa es una cosa bien importante. Ustedes ven ahí cómo esto ha bajado desde el 96 al 2004. Esas son las últimas estadísticas que puedo conseguir. Ha bajado un 42%, es casi la mitad. Campylobacter 31, Cryptosporidium 40, Yersinia 45, y así. Pero esto, como digo, no es casualidad. Eso no sucede así más. Eso hay que hacer lo que suceda. Si nosotros no lo hacemos, no lo va a hacer nadie. Y no podemos pensar que la naturaleza lo va a hacer solita. Tenemos que intervenir para poder controlar la cantidad de casos que van a afectar a la gente. Y pues espero que ustedes estén captando todas estas cifras cuando vuelvan ustedes a sus lugares de trabajo o a sus si algunos estudiantes puedan conversar con sus profesores sobre qué podemos hacer para que la gente y el gobierno o las entidades encargadas del control de alimentos hagan algo para poder estar mejor, ¿no? para estar más saludable, para poder comer sin ningún miedo en cualquier lugar. Sí. Lo que estoy tratando de decirnos es que estamos actualmente sin ningún tipo de parámetros con respecto a este tema. Sí, miren, lamentablemente, como le digo, yo no vivo aquí. Entonces, yo voy a agricultura, voy a salud pública y trato de buscar información, pero no hay. Ahora, quizás hay en algún lugar que yo no conozco, pero no sé si, yo creo que aquí hay personas más enteradas que yo sobre esto, pero quizás la doctora nos pueda decir si existe alguna forma de reportes que haya sobre casos de enfermedad alimentaria. Ok, bueno, la doctora nos puede decir después, ella conoce muy bien estos problemas, pero por ello yo no conozco. Por lo menos no he llegado a poner mi mano de información. Generalmente en los casos que se reportan se menciona es cuando hay una intoxicación de regular de cantidades. O sea, un brote. Un brote, es decir, es lo único que generalmente se puede decir en esa información. Sí, pero este tipo de enfermedades a veces se presenta en un grupo de gente que come un alimento común, pero no necesariamente. Hay veces que alguna persona que está con las defensas bajas o con una gastritis o algo, hay condiciones favorables para el desarrollo de un microorganismo que no desarrollaría una persona que está completamente sana. Entonces, hay de los dos casos. Puede presentarse en un grupo o puede presentarse aisladamente también. Y eso yo lo he visto, por ejemplo, mi esposa es gringa. Entonces, cuando venimos aquí a Perú, ella quiere comer lo que yo como. Mi caucao, mis oyoquitos y todo eso. Y se manda también igual que yo. Y a veces ella se enferma y yo no me enfermo. Pero es porque seguramente ella pues no tiene ningún tipo de defensa que yo sí le he tenido, porque yo he crecido aquí, ¿no? Quizás, ¿no? Por eso yo no sé, pero, o sea, viendo nuevamente, hay casos individuales y hay casos en que sí, cuando hay una contaminación en un grupo de gente, posiblemente hayan consumido un alimento que haya sido contaminado. Un caso típico, y esto por si acaso para que tengan cuidado,
casos típicos son los cócteles. Ustedes saben que los bocaditos que preparan los cócteles con mayonesa o otras cositas que lo ponen arriba, generalmente lo preparan en anticipación, no lo preparan el mismo día, un día antes y todo. Si eso no lo conservan bien, esa mayonesa es un medio de cultivo, es de leche y huevo, un medio de cultivo perfecto para cualquier bacteria. Y en casos de, yo he visto casos y he sido también víctima yendo a un cóctel, a un matrimonio, lo que sea, a las 6 horas, bueno, ustedes saben que aquí en Perú es una bicicleta, pero a velocidad, con motor. Y eso se debe a una intoxicación simplemente por estafilococo, por toxina de estafilococo, que es típica de desarrollarse en mayonesas, leche, huevo. Y eso yo lo he visto muchas veces. Ahí puede ser un caso que afecta a varias personas. No, a lo que dice referencia es que realmente el Ministerio de Salud no hace un reporte de manera individual, solo hacen los reportes cuando se hacen problemas de intoxicación. Grandes. Así es. Claro. Ese es el punto que ellos le dan de importancia, ¿no? En ese grado. No, es importante de todas maneras, porque cuando se produce un caso grande, pues debe haber algún error en cuanto al manejo de los alimentos, ¿no? ¿Sí? Y es importante saber eso también. ¿Sí? ¿Cuáles son las rutas potenciales de exposición a los patógenos de animales? A lo que vimos al comienzo. La ruta de exposición, contacto directo con animales que nosotros lo vamos a consumir como alimento. Esa es lo más común. Y en este momento, no sé si ustedes han visto en las noticias, en China está habiendo un brote muy grande de influenza aviar. Y la influenza aviar, hasta ahora, hasta donde nosotros conocíamos, es una enfermedad que solamente ha afectado a las aves. Pero en este caso de China, que recién el mes pasado, comenzó el mes pasado, estamos viendo que está afectando más, alguna cosa diferente. De lo que afectaba solamente a las aves, ahora estamos viendo que está afectando a la gente. Incluso ya ha habido muertos, ha habido más de 16 muertos en China, y ya son como, no son miles de casos, pero ya hay un número significativo de gente que ha sido afectada. Entonces aquí se ve la posibilidad que hay, ¿no?, de un organismo que posiblemente haya mutado. Entonces lo que era solamente afectando a las aves, ahora ya saltó y está afectando a los humanos. Lo que sí no parece ser en este caso es que haya transmisión directa de los animales enfermos al humano. Parece que es cuestión de consumo de alimentos. Es muy temprano todavía para poder sacar conclusiones, pero la Organización Mundial de la Salud está estudiando esto con pies y cabeza, porque es una cosa nueva. No sabemos con qué estamos tratando, qué estamos viendo, y es necesario conocerlo para poder tomar las medidas necesarias, ¿no?, para controlarlo. Contacto indirecto con animales comestibles, a través de aerosoles, del polvo de los galpones que sale al exterior, las paredes, los pisos, los desechos de los animales, lo que se limpia en los corrales, picaduras de insectos, todo esto son contacto indirecto. Contaminación directa a los canales. Ustedes, si han ido alguna vez a un camal, ustedes han visto que se abre el animal por la mitad y se le saca el cuero y se le saca los órganos del exterior, pero eso está expuesto al medio ambiente. Ahí pueden contaminarse con polvo, con moscas, con roedores, lo que sea, dependiendo del cuidado que se tome en los camales. Pero si ustedes quieren comer carne, no vayan a un camal, porque es una cosa muy... se va a asustar, ¿verdad? Mejor quédense así. Bueno, entonces, la contaminación directa de los canales, ¿no? Aquí es muy importante también la gente, ¿eh? O sea, los mataríferos que están ahí cortando las carcasas y todo esto, ellos pueden ser fuente de contaminación, pueden estar enfermos, pueden ser portadores de salmonela, por ejemplo, portadores asintomáticos también, que hay muchos portadores asintomáticos de salmonela, o sea, no se enferman, pero
pero sí lo pueden transmitir a otras personas. Entonces, ojo, que no solamente se puede presentar, obviamente, sino puede ser a través de otros mecanismos que no se pueden ver, y es necesario estar alerta a estas cosas. Luego, contaminación directa e indirecta por la carcasa. Lo mismo que estamos hablando en este momento. Los cuchillos, los instrumentos, el agua incluso que se usa para lavar canales, para cortar la piel, para separar la piel de la carcasa. A dónde se pone, en qué mesa, cómo se maneja la carcasa. Contaminación, la ropa, ¿sí? Contaminación con otros productos comestibles que se estén guardando en el lugar. Generalmente puede haber alimentos para animales o otros productos o agua incluso para otros animales. Y luego el consumo de carne directa o productos de otros animales que se consumen directamente por los humanos, contaminados. Ya. Y por último, la transmisión directa entre una persona afectada y una persona susceptible. Entonces, ustedes pueden ver toda la gama de posibilidades que hay de transmisión de las enfermedades alimentarias, que es bastante grande, y es necesario tomar conciencia de eso y tenerlo en cuenta para cuando se puedan hacer algunas evaluaciones y recomendaciones en los lugares donde se produce, se maneja y se transforma el alimento en el humano. Bueno, en este gráfico se trata de mostrar los porcentajes más o menos de los brotes producidos por alimentos comunes. Se estudiaron 1.300 brotes y entre el 2003 y el 2007. Y fíjense, los pollos es el campeón en cuanto a producir problemas en humanos. Luego vienen lo que hablamos de las lechugas y las espinacas, perdón que está en inglés, no pude traducir, se me pasó el tiempo, pero vamos a tratar de explicarlo. Esto representa las lechugas, los vegetales de hojas grandes, y son los dos más grandes elementos en cuanto a transmisión de enfermedades. Luego tenemos las enredaderas, vines, en este caso podría ser la carne, y luego la carne de vacuno y la leche. Todos estos de aquí son los alimentos más comunes como transmisores de enfermedades alimentarias, para que lo tengan en cuenta. Como digo nuevamente, este es Estados Unidos, consideren eso. Aquí quizá pueda ser diferente por la forma de alimentación, el tipo diferente de alimentos que se usa, la cocina, no sé, pero es necesario determinarlo en cada país. Quizá lo que en un país no puede ser válido en otro. Fíjense que el cerdo no tiene mucha influencia. Bueno, aquí se hizo un estudio para determinar cuál era la idea de los consumidores, o sea, de la población, en cuanto a inocuidad alimentaria. O en general, cuáles son los problemas que ellos podían ver como inocuidad alimentaria. Y en gran cantidad, 50% de los encuestados en Estados Unidos vieron como la contaminación por enfermedad. O sea, los animales enfermos y que contaminan al humano. Es la principal preocupación de los gringos. En este caso, más podría decir que esto fue hecho casi dedicado exclusivamente a las amas de casa, que son las que compran los alimentos, ¿no? Compran, manejan, preparan los alimentos para la familia. Y son la persona más importante, el comienzo y podría ser también el fin de controlar las enfermedades alimentarias, el ama de casa, la mujer. Ahora, yo no soy machista, pero pueden haber hombres que cocinan también.
y en este caso la persona que se encarga de preparar los alimentos. Bueno, entonces, la preocupación principal, 50%, es la contaminación por animales enfermos. Luego, un 30%, el manejo que se le da a los alimentos, la preparación de los mismos. Muchas veces no podemos pensar de que la preparación de los alimentos puede estar contribuyendo en la presencia de enfermedad alimentaria. Pero, pues ustedes han visto las carretillas que tenemos aquí en las calles, ustedes han visto cómo manejan los alimentos. O sea, cada vez que veo eso, no sé, se me pone los pelos de punta, porque no tienen agua corriente, no tienen desagüe, y recirculan el agua, lavan los platos con el mismo agua, y pues, a mí no sé cómo no hay más casos de problemas de inocuidad alimentaria en esos casos. Bueno, eso es lo que tenemos y eso es lo que tenemos que ver. Luego, un 13% de las amas de casa se preocupan por dónde consiguen el alimento. O sea, como decía al comienzo, ahora con la globalización del mundo, ya no se puede saber de dónde viene este alimento. Antes se podía saber aquí en el Perú de dónde venía este alimento, si venía de Huancayo, venía de Mala, o si venía del norte. Ahora, con la globalización y los tratados de libre comercio, tenemos mucha materia prima alimentaria que viene de otros países y no lo sabemos, porque pues no hay una etiqueta que diga cuál es el origen del alimento. Sin embargo, yo he visto aquí en algunos mercados en Lima alimentos que vienen de China, y eso a mí me molesta mucho, porque si hay un país donde no tiene ningún respeto ni ninguna consideración de la contaminación de los alimentos, ese es China. En China tienen una serie de problemas relacionados con la seguridad alimentaria. Es increíble, simplemente increíble. Solamente para contarles un casito que a mí me pasó. ¿Se acuerdan de las Olimpiadas de China hace 2 o 3 años, creo? Hace 2 o 3 años. Yo estuve ahí en las Olimpiadas, me gusta ver las Olimpiadas. Y pues yo tomaba mi café con leche todos los días, como acá, con mi pancito. Acá no había pan francés, pero había tenido panes más feos, panes dulces, no me gustan, pero ¿qué hacíamos? Bueno, yo tomaba leche todos los días. Después de 2 meses de que terminaron los Juegos Olímpicos, hubo un tremendo escándalo en China. Y era de que las autoridades habían detectado en el mes de marzo, las Olimpiadas fueron en julio, en el mes de marzo, que había leche que había sido adulterada. Y ustedes saben que la leche es el alimento principal de los niños. Hubieron niños que se murieron, muchos niños que se enfermaron. Pero ¿qué hicieron las autoridades? Como venían los Juegos Olímpicos, no querían que haya una propaganda pues contraria a los Juegos Olímpicos. Toda la información la pusieron abajo de la alfombra. O sea, no la hicieron pública, la guardaron ahí. Recién 2 meses después, ante la avalancha que hubo de casos por todas partes en China, ya no pudieron taparlo más y salió a la luz que estos casos habían sido detectados desde marzo del año, y recién en septiembre lo reportan a la gente, cuando ya habían habido muchos niños muertos, muchos niños enfermos con enfermedades renales, pero irreversibles. Y a mí también me tocó, que también tengo leche, pero los adúlteros somos un poquito más resistentes al contaminante de la leche que usaron algunos señores en China. Ustedes saben que la leche, la calidad de la leche se mide por el contenido de proteína, básicamente, y la grasa. Entonces, cuando van a comprar leche a un establo, miden la leche del establo, la grasa y la proteína. Y si está dentro de los parámetros normales o buenos,
le pagan de acuerdo al contenido de esto. Hubieron algunos forajidos que que le echaban, pues igual que aquí, le echan agua a la leche para aumentar el volumen. Entonces cuando echan agua pues se diluye la grasa, se diluye la proteína. Entonces no les van a pagar nada. Pero para poder aumentar la proteína, le metieron un químico a la leche. Un químico que hace que al hacer el análisis de proteína, salga como que la proteína está alta. O sea, le echaban agua y encima este producto químico para hacer. Pero es un producto principalmente para... Por eso esos niños que se murieron, por eso ellos toman pura leche, se murieron porque les afectó a los riñones y de ahí acabaron. En mi caso, como les decía, pues yo me tomaba un vaso de leche al día, ¿no? Pero no es nada en comparación con un niño, ¿no? un chico, un infante, o un señor de edad ya madura, más que yo. O sea, lo que digamos viejos. Para mí viejo es que es más viejo yo. Que también pueden tener las defensas bajas, el organismo ya no funciona igual, entonces les puede afectar a los riñones de una forma muy fácil. Entonces yo creo que la leche que yo me tomé estaba adulterada, pero no me pasó nada, porque no tomaba mucho y además lo resistimos. Este es un caso típico de cómo manejan las autoridades los casos de inocuidad alimentaria en Chile. Como recomendación, no compren ningún alimento chino. No saben lo que se llama control de calidad. A ellos les interesa, lo único que les interesa es mandarlo ahí y recoger los dólares. Entonces, mucho cuidado con eso. Yo no compro ningún alimento cuando veo China, no. Ni hablar. Bueno, entonces, para terminar, para terminar con esto, la biotecnología. Los consumidores gringos determinaron que la biotecnología o los alimentos producidos por biotecnología no les interesa un pepino, 1%, mostraba un poco de preocupación, 1%. Sin embargo, aquí en el Perú el año pasado, creo, me parece, se dio una ley o algo para prohibir el uso de la biotecnología en la producción de alimentos. No solamente alimentos, creo que es todo. Para mí fue una aberración, una ignorancia pero completa de lo que es la biotecnología. Parece que estuviéramos atrasados 50 años aquí en el Perú. Por lo menos es mi concepto personal. Para mí, la única forma de poder combatir el hambre en el mundo en los próximos 50 años va a ser el uso de la biotecnología. Si no usamos la biotecnología, no va a haber suficiente terreno para cultivar, no va a haber suficiente agua para poder cultivar, para dar de comer a 50% más de gente que va a haber dentro de 40 años en el mundo. Si no nos ponemos las pilas en biotecnología, vamos a ir muy mal. Sin embargo, el Perú se da el lujo de prohibir la investigación y todo de la biotecnología. No me llegan al entendimiento, pensar cómo es que dieron esta medida. ¿Basado en qué? No sé. Lo que yo sí sé es de que hay muchas ONGs o organizaciones no gubernamentales, principalmente que vienen de Europa, que gastaron mucho dinero aquí en el Perú para que se dé esa medida. ¿Por qué? Debido a que en Europa, los señores europeos, hace 30 años, le tiraron tierra a los organismos genéticamente modificados. O sea, lo que aquí le llaman mal llamado transgénicos. En realidad no son transgénicos, organismos genéticamente modificados. Incluso el rey o lo que llaman la familia real de Inglaterra le llamaron a ese tipo de alimentos los Frankenfoods. Y entonces la gente, el común de la gente, pues se asustó. Caramba, si el rey dice que este malo debe ser malo. Y hasta ahora están sufriendo las consecuencias de eso. Y ahora que los europeos se dan cuenta que la biotecnología no es el fantasma que ellos creían que era hace 30 años, quieren darle vuelta, quieren comenzar a producir alimentos con biotecnología. Pero la gente que ellos educaron con Frankenfood no les deja.
están arrinconados, si Europa va a tener problemas en cuanto a producción de alimentos, o van a tener que gastar mucho dinero para poder importar de otro país, en donde sí se va a producir el alimento con el uso de biotecnología. O sea, lamentablemente, como le digo, yo tengo una opinión muy fuerte en esto. Hubo una persona que me pidió mi opinión de aquí de Perú, y yo le envié mi opinión, pero me parece que era una gotita de agua en un lago. Se diluyó mucho y no pasó nada. No sé si vieron intereses políticos, no sé, no conozco, pero la cosa es que se dio esta medida y ahora Perú está con las manos agarradas en cuanto a la biotecnología en alimentos, que en Estados Unidos las amas de casa no le dan bola, 1%. Para ellas es más importante la contaminación a través de las enfermedades, que es cierto, así es. Es la mayor fuente de contaminación. Bueno, entonces, seguimos para. Ahora aquí le muestro un cuadro donde se ven las bacterias aquí, Clostridium, Escherichia coli, Campylobacter. Disculpen otra vez que esto está en inglés. La fuente del alimento, por ejemplo, el Campylobacter, lo más importante es pollo, porque los Campylobacter se establecen en las aves, en los pollos, y normalmente no producen nada de pollo, pero cuando es transmitido al humano, puede ser transmitido al humano, y el humano sí lo puede afectar. O sea, es un caso bien interesante. Luego, tienes una forma de presentación aguda y una forma crónica, con sus síntomas típicos, ¿no?, para la Campylobacter. Y así como eso, el Clostridium, el mayor alimento responsable de producir casos de enfermedades alimentarias con Clostridium, la carne, todo lo que se relaciona con carne, y produce síntomas agudos y crónicos. La Escherichia coli es lo mismo. Esta Escherichia coli es una Escherichia coli hemorrágica, pero fuertemente hemorrágica, que puede llegar a producir la muerte. También la carne. Ustedes deben haber oído problemas de las hamburguesas en Estados Unidos y casos de decomiso de miles de toneladas de carne molida, porque encuentran a esta bacteria y como medida de precaución eliminan cantidades de carne molida, se la queman, porque puede haber la posibilidad de que esté presente esta bacteria que puede ser muy peligrosa para el humano. Y lo mismo para la listeria, la salmonella y el Staphylococcus aureus. Entonces, este es un cuadro en que se ve la fuente de contaminación y la presencia de los síntomas típicos en las personas afectadas. Y entre los síntomas se mencionan síntomas agudos y síntomas crónicos. Porque los agudos son los que presentan ahora, los crónicos se pueden presentar después. Pueden darnos una falsa imagen de seguridad. Y para terminar, no sé si ustedes conocen lo que es el Códex Alimentario. Algunos de ustedes deben conocerlo. Pero este organismo es un organismo de las Naciones Unidas. Ha sido creado específicamente para establecer normas y estándares para todos los alimentos. Porque en el pasado, cuando no había este organismo, por decir, España quería vender naranjas a Perú. El Perú le decía, bueno, ¿cómo es la cosa? No, aquí van a naranja. ¿Pero qué cosa es una naranja? Una naranja, ¿cuál es la definición de naranja? No, que tiene que ser esto. Entonces, hubo la necesidad de ponernos de acuerdo en todo el mundo a qué se le llama naranja, a qué se le llama tomate, a qué se le llama fresa, todo esto. Para eso es que este organismo, las Naciones Unidas, juntó a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y a la FAO, la Organización de la Agricultura. Juntó a las dos. Y le dijo, entre los dos ustedes van a formar el Código Alimentario para establecer los estándares de alimentos. Ese es el Código Alimentario. Cuando existe algún problema en el mundo sobre disputa de alimentos, generalmente a nivel de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, el punto de consulta para dirimir los casos
es el Codex Alimentario. Entonces, el Codex es un organismo muy importante a nivel mundial en cuanto se relaciona a alimentos. Sin embargo, nuestro Perú a veces va a las reuniones de Travesía Noval y si van, a veces no dicen una palabra, se sientan ahí como si no hubiera estado ahí. Y yo hablo con ellos y digo, oye, ¿cómo fue una cosa? Pero ¿por qué no manifiesta la posición del Perú? ¿No? Es necesario decirlo. Pues, la mayoría de las veces no pasa nada. No, o sea, no se le da la importancia que tiene. Solamente por decirles una cosa, ustedes saben la quinoa. La quinoa es un alimento peruano, de origen peruano, o inca, desarrollado por los incas. Sin embargo, ustedes saben quién tiene ahora la paternidad de la quinoa a nivel de Codex. Bolivia. Bolivia es el dueño de la quinoa del Codex Alimentario. Y en el Perú no pasa nada. A los ajíes. ¿Quién tiene la paternidad? ¿Cuántos tipos de ají tenemos aquí en el Perú? Y cada ají se usa para un plato específico. No necesariamente para revolverme en la lengua, ¿no? O sea, y sensibilizarme a la lengua, sino para dar el gusto a la comida. Ese es el secreto de la comida peruana. Los ajíes que no son pues ofensivos, ¿no? Tienen un poquito de ofensa, pero no tanto. Pero principalmente para dar el gusto a la comida. ¿Quién tiene la paternidad del ají ahora en el código? México. Todos los ajíes que ellos llaman chile. Pues Chile es paternidad de México. Sin embargo, todos los ajíes peruanos ni figura, porque nadie en el Perú se le ocurrió ir a las reuniones del Codex Alimentario y presentar los argumentos para incluir nuestros ajíes en el Codex Alimentario. Yo solamente con ellos dos ejemplos, pero es necesario estar presente en este organismo porque si no estamos presentes pueden suceder cosas que vayan a atentar contra la seguridad del Perú. Yo trato de imbuirles a todas las audiencias donde voy aquí en el Perú que es necesario participar en esta reunión, pero participar de una forma efectiva, no estar ahí sentado. Le digo, si vas a estar sentado y no me dices nada, mejor no vengas. Es necesario participar, entrar en la discusión y presentar la posición del Perú, porque si no, puede salir algo que no le interesa al Perú, que vaya a atentar contra los intereses del Perú. Bueno, entonces con esto termino y más bien nos ponemos ahora al servicio de ustedes si tienen alguna pregunta. Muy buenas noches, doctor Raúl. Interesante el tema de hoy. Mi pregunta ya que trató sobre los alimentos genéticamente modificados, mal llamados transgénicos como usted dijo. ¿Cuál es la variación de los patógenos a un alimento modificado con respecto a un alimento modificado? Porque hay un porcentaje, ¿no? De virus, 70%, 30% de bacterias y 3% de parásitos. ¿Cuál será la variación o no hay variación a un alimento modificado? Donde tenemos mayor experiencia, el mundo tiene mayor experiencia, es en maíz, soya, particularmente esos dos. En donde, pues ustedes saben que el maíz es una base de muchos productos transformados, ¿no? Pero es la base de muchos productos, incluyendo el aceite. Entonces la mayor experiencia que tenemos es con eso. No se ve mayor diferencia. O sea, no hay diferencia. Entonces, como decía, por eso el fantasma de los organismos genéticamente modificados ha sido completamente disparatado y pues el Perú va a pagar consecuencias pronto. Ustedes saben cuánto maíz, cuánta soya produce Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia. Los principales productores de maíz y soya están en esos países. ¿Y eso qué es lo que usan? Organismos genéticamente modificados. Y Europa no lo quiere, no lo quería, como decía antes. Pero desde los últimos 3 años se está viendo, había muchos supermarkets, cadenas de supermarkets, particularmente en Inglaterra, donde anunciaban a todo platillo ahí en las paredes, en todas partes. Aquí en el supermercado no se venden alimentos producidos con
organismos genéticamente modificados. En este momento han tenido que retractarse, sacar sus saquecitos, porque ya no pueden conseguir en el mundo maíz, soya, principalmente, y otro, trigo y cebada, que no sea producido por organismos genéticamente modificados. Entonces, no tiene sentido que Perú se aísle, meta la cabeza debajo de la arena y no quiera ver la realidad. Como le digo, yo tengo una posición muy fuerte en esto, porque yo trabajé en biotecnología. Yo intervine en el equipo que se produjo un producto para producir más leche en vacas, pero un producto a base de biotecnología. En Perú está aprobado, yo lo hice aprobar aquí en el Ministerio de Agricultura y en otros países del mundo, pero sin embargo no se usa, no sé por qué. No lo usan porque la Nestlé no le quiere aceptar la leche a los que usan este producto. El Nestlé es de Europa. Los europeos le tienen aversión a lo que sea organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Entonces, yo creo que ya estamos pagando las consecuencias, porque, por ejemplo, la soya, el 90% de soya que se produce a nivel mundial es GMO, o sea, organismo genéticamente modificado. Y, por ejemplo, ahora hemos tenido que cambiar nuestras fórmulas a una soya que nos cuesta mucho más caro para decir que nuestro producto es libre de alimentos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, esto ya nos está costando, ¿no? Porque hay que cambiar rotulación, o sea, tengo que volver a comprar lotes, se demora mucho más el proveedor de una soya, entre comillas, natural, o bueno, se empieza a usar cosas diferentes a la soya, ¿no? Por ejemplo, antes usaba mucho lecitina de soya, ahora queremos usar lecitina de girasol, cuesta más, demora más, el desadanaje es mucho más tedioso. Entonces sí está siendo ya un costo, ¿no? Para el caso, por lo menos, que estaba mencionando de empresas transnacionales, sobre todo, ¿no? Porque hay varios países que se exporta, el cual tiene esta restricción. Y justamente lo más gracioso, entre comillas, es que la mayoría son sudamericanos, ¿no? O sea, como nosotros, que ya dijimos que no, hay varios igual que no, ¿no? Colombia también está en el mismo plan. Entonces, cuando nosotros queremos exportar eso, está habiendo ya una política de retirar todo lo que es GMO, ¿no? Que se le llama. Entonces ya está costando ya. O sea, para aquellas empresas que quieren cumplir con lo ya dicho que no por unos países, sí está costando, ¿no? Y eso a la exportación nos da una traba, ¿no? Y no podemos entregar las cosas en el tiempo que se debe por ese tipo de cosas, ¿no? Ya viene a ser un tema no solamente a nivel de consumidor, sino también un tema legal en ciertos países, ¿no? Comercial. Sí, justamente, doctora. Sobre lo mismo, ¿no? Los organismos genéticamente modificados se aprobaron en el Congreso por una ley que se aprobó la moratoria de esto, pero aún no está hecho el reglamento, la reglamentación. Y incluso para lo estipulado en este proyecto de ley, en esta ley, y también en etiquetado, también se aprobó que los alimentos que tuvieran esta composición, estos productos deberían figurar en el etiquetado. Aún eso tampoco está reglamentado, se encargó la reglamentación a las entidades que a INDECOP y a MINSA, pero todavía no hay una norma fija que pueda cumplir la ley. O sea, la ley no se puede cumplir todavía porque no hay reglamento. Y pienso que va a ser muy difícil porque si no tiene un alimento en conjunto, no hay un mecanismo económico ni de alcance que nos diga que el alimento tiene o no tiene OGM. Y hace mucho tiempo y en el Perú consumimos alimentos con esta tecnología, ¿no? Va a ser muy difícil que el país cumpla con esta ley, porque ya estamos asustados. Ahí está María Duro, que la alimentación de ganado es libre, y así tenemos Así es. Justamente este es un problema que se está produciendo a nivel mundial, ¿no? Pero es un problema económico, ¿no? Porque producir el maíz, por ejemplo, con organismos genéticamente modificados es mucho más barato
que producirlo sin organismos genéticamente modificados. Entonces, es cuestión de precio. Tú quieres usar maíz que sea producido sin la genética moderna, tienes que pagar más. Yo para eso tengo que aislarme y tengo que cultivarlo por allá y eso me va a costar más, ¿no? En comparación con uno producido con la biotecnología moderna, que pues no necesita el uso de mucho pesticida, no es resistente a la desecación, o sea, resistente a muchos organismos, bichos que se comen. O sea, hay muchas ventajas que no se pueden sustituir de una forma tan fácil. O sea, se puede, pero cuesta dinero. Entonces al final vas a tener un producto orgánico, como le llaman, pero que vas a tener que gastar mucho más dinero para poder conseguirlo. Y cada día está siendo producido menos, porque pues, sale muy caro, ¿no? Todo depende de la economía de cada productor. Si puedo producir más barato, lo voy a usar la tecnología moderna. En la época de discusión de esto hubo una controversia que decía que solo había como un monopolio en la producción de la patente de estos OGM, y dijeron que la empresa Monsanto era la alternativa, no podía dar en el país, no garantizaba el desarrollo de la biotecnología nacional. Ahí se creó ese enmarañón Esa es una teoría que maneja Europa, pero está siendo destruida por sí sola, porque solamente por poner un ejemplo, en la China, los chinos son muy sabidos, se copian todo, así como eran los japoneses hace 30 años, pero se copian todo y sacan productos de muy mala calidad. Bueno, pero baratos. En la China ellos producen alimentos con biotecnología moderna, pero no la compran, ellos mismos lo hacen. China. O sea, no la compran a nadie, ellos mismos se la hacen y allá va. Y por eso es que China en este momento está produciendo gran cantidad de alimentos para poder alimentar a 1.3 mil millones de gente. Y pues otro país, ejemplo de esto, es India. Hace no solamente 20, 30 años, en la India se podía ver gente muriendo de hambre en la calle, ¿sí? Ahora ya no se ve eso. ¿Pero por qué? Porque los indios también han desarrollado su propia tecnología y ya no necesitan comprarle a nadie, ellos mismos se la hacen, la producen en casa y se benefician por todo lo que representa producir alimentos más baratos y mayor cantidad. ¿Alguna otra pregunta de alguien? Otra cosa más también sobre los GMOs es que el problema es que nos quita competitividad, porque nosotros a nivel de la región, a nivel sudamericano y hasta América Central, somos competitivos geográficamente, somos competitivos en mano de obra, somos competitivos en biodiversidad también, pero esto de los GMOs nos detiene porque nos demoramos más en entregar el producto por cumplir. Entonces ese es el problema que vamos a tener a largo plazo. Perdón, a mediano o largo plazo en realidad. Vamos a tenerlo y eso no nos conviene porque no vamos a exportar tampoco, ¿no? Y el Perú no solo vive de lo que consumimos acá adentro, que somos una población relativamente pequeña a nivel de Sudamérica, como para poder exportar a países grandes, ¿no? Que tienen mucho más demanda y piden en el momento que lo necesitan. Pero, les cuento, a mí, bueno, como digo, yo vivo en Estados Unidos, pero a mí me da mucho gusto ver cuando voy al mercado. Ahora en cualquier mercado en mi pueblo yo encuentro espárragos peruanos casi todo el año, mango peruano, palta peruana. Y el otro día vi por primera vez paltas y también creo que fue piña. Caramba, cada vez que veo algo peruano y lo compro porque hay que darle, yo sé que es bueno, yo sé que está bien producido y pues hay que dar soporte a la industria.
así en forma general, porque usted sabe que hay, o sea, cada microorganismo tiene sus formas particulares de presentación, transmisión, y todo esto, ¿no? Pero en forma general, pues, lo primero que tenemos que hacer es saber dónde estamos. Si nosotros no sabemos dónde estamos, ¿qué podemos hacer? O sea, podemos hacer algo, pero lo estamos haciendo a ciegas. Estamos disparando a ver si le damos a alguna paloma para que esté volando. Es mejor ubicar una paloma y darle a esa paloma. Es necesario hacer un estudio, hacer estudios de la incidencia de enfermedades alimentarias en el Perú. Indispensable para saber qué es lo que está pasando acá. Una vez que se conozca eso, podemos establecer medidas de control, medidas de tratamiento, medidas de prevención, educación, una serie de cosas. Pero mientras no tengamos el diagnóstico, ¿cómo podemos tratar una enfermedad? Conversábamos un momentito sobre las enfermedades estas transmitidas por el consumo de alimentos y quería comentar que en el país la mayor parte de incidencias que se dan son que llegan a hospitales son por intoxicaciones. Eso sí, tienen estadísticas cada hospital cuántos pacientes llegan por intoxicaciones, pero de otras enfermedades no tenemos a la mano parámetros que puedan producirse. Se tiene que hacer un estudio y de acuerdo a cada lugar, porque es muy distinta la vida en costa. Nuestro país tiene costa, sierra, selva, y en la misma sierra hay parte de montaña, y las temperaturas hacen que los microorganismos se desarrollen en forma distinta. En la puna obviamente no vamos a tener casi ninguna incidencia de mucha enfermedad, a pesar de que la nutrición, la estructura de los pobladores no es la misma que de la capital o de una zona poblada, pero ellos les favorece el clima ya que no existe cantidad de microorganismos patógenos y ven una mosca para buscar. Entonces es muy distinto el trato en cada lugar. Usted decía, se tiene que hacer un estudio en cada zona y tratamiento también para cada lugar. En la mañana veía yo, como usted decía, camino al trabajo, vendedores de jugo de naranja que llevan al costado casi del mercado local las bolsas de naranja, los perritos ahí teniendo. Un clamor que las autoridades están algo, pero los municipales todos están en mucho conocimiento, porque en fin, los que venden la mata caliente, hervida, está cocido, pero esta naranja al paso de pelan y es un poco de contaminación. Y está acosado al Congreso, está acosado al mercado. Claro, ojalá que los consejeros pongan ahí. Es un problema nacional y le agradecemos que hayan hablado de este tema y nos despierte a nosotros el interés en solucionar. Nosotros la mayoría somos industrias alimentarias o afines a esta carrera y tenemos esa responsabilidad. Le agradecemos y tenemos el compromiso de que en el país también somos en esto y veamos este ejemplo que nos trae de un país desarrollado, debería tener mucho menos casos, porque la alta tecnología, el bienestar económico, dan facilidades para que no ocurra esto, pero viendo este que tiene tanta incidencia de intoxicaciones alimentarias, de problemas alimentarios, ¿cómo estaremos? Sí. Gracias a usted. Muchas gracias.